El contenedor térmico cayó al suelo con un ruido extraño, un sonido anormalmente fuerte en el silencio sepulcral del pasillo de ejecutivos. Gachas calientes, de esas que él solía decir que le quitaban el estrés, se filtraron por el mármol pulido como una mancha. Pero apenas las noté. Mi mundo entero se había reducido a un rayo de luz que se filtraba por debajo de la puerta de la oficina de mi marido. Vamos, Leo, eres un desastre. Cariño, baja la voz. ¿Y si viene a Lara? La voz que respondió me resultó dolorosamente familiar, pero con una urgencia áspera y posesiva que nunca me había oído dirigida. Que venga. Probablemente esté absorta en su pequeño proyecto, despistada como siempre. Se me cortó la respiración. Desorientado. La palabra resonó en el hueco de mi pecho. Pero Leo, te he extrañado mucho. La mujer, Isadora, su supuesta prima y asistente ejecutiva, lo arrulló. Yo también te extraño, cariño. Una vez que el divorcio esté finalizado, me casaré contigo. ¿Divorcio? Llevábamos 3 años casados. Nunca me lo había mencionado. Ni una sola vez. De verdad. La voz de Isadora era un destello de emoción. ¿Y a Lara? ¿Y ella? El tono de Leo era desdeñoso, impregnado de un desdén que parecía un golpe físico. Supongo que es competente en su pequeño mundo. Buena cara, mediocre en todo lo demás. ¿Y su familia? Normal. Sin mí, no es nada. Yo fui quien pagó los gastos médicos de sus padres después del accidente. Si se atreve a causarme problemas, arruinaré a su familia. Temblé y me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. Las facturas médicas. Hace 3 años, cuando mi mundo se desmoronaba, él intervino. Pensó que era amor. Pensé que era el apoyo incondicional de un compañero. Era como una correa. Una cadena de la que podía tirar cuando quisiera. Eres tan listo, Leo, ronroneó Isadora. Claro que eres mi amor verdadero. A Lara era solo un sustituto. Nunca la amé desde el principio. Un sustituto. La palabra finalmente rompió la parálisis. Me tambaleé hacia atrás, con las piernas temblorosas. Las puertas del ascensor se abrieron y huí hacia la luz estéril. La imagen de nuestras fotos de boda, pisoteada bajo sus pies, se me quedó grabada en la mente. El día de nuestra boda, me susurró, a Lara, te amaré por siempre. Eres la novia más hermosa. Al mirar atrás, sus ojos estaban vacíos. Estaba demasiado enamorado para verlo. El viaje a casa fue un borrón. La casa que compartíamos, un hermoso y frío monumento a una mentira, me resultaba sofocante. Me senté en el sofá, mirando una foto en la mesa de centro. En ella, yo estaba radiante con la cabeza apoyada en su hombro. Él sonreía, pero su mirada era distante. Probablemente estaba pensando en ella. Su mensaje llegó justo a tiempo. Cariño, tengo una cena de negocios esta noche y puede que llegue muy tarde a casa. Acuéstate primero. Él seguía llamándome cariño. Cuando llamaba a Isadora bebé, su voz estaba llena de cariño genuino. Para mí fue solo una costumbre superficial. No respondí. En cambio, abrí sus redes sociales y se me hizo un nudo en el estómago. Ahí estaba un rastro digital de su romance que yo había confiado demasiado como para notar. Una foto de un café de ayer, un día ajetreado. Isadora había comentado, has trabajado duro, cuídate. Él respondió, tu preocupación me basta. Tu preocupación me basta. Le había cocinado o limpiado, había renunciado a mi prometedora carrera de arquitecta para convertirme en su esposa a tiempo completo y apoyar su ascenso. Me quedé despierto hasta tarde esperando, preocupado. Y mi preocupación, mi amor, mi propia existencia no era suficiente. La suya sí. Seguí desplazándome. Una escena nocturna de hace 2 semanas. Isadora, qué hermosa. Leo, tan guapo como tú. Hace un mes, una foto de un plato. Isadora, se ve delicioso. Leo, te lo haré la próxima vez. Llevaban meses coqueteando abiertamente sin miramientos. Justo delante de mis narices. Y yo, el tonto despistado, no me había dado cuenta de nada.
No, eso era mentira. Había notado la creciente distancia, las excusas, cómo se estremecía ante mi contacto. Había decidido ignorarlo y culparme a mí misma porque lo amaba. Estaba dispuesta a engañarme para preservar la hermosa ilusión de nuestro matrimonio. Pero la ilusión se había hecho añicos, tirada en el suelo de la oficina con las gachas derramadas. Una fría y firme resolución comenzó a cristalizarse en mi interior, congelando la ardiente agonía de la traición. Tomé el teléfono con los dedos firmes por primera vez en toda la noche. Abrí un buscador y escribí: el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Como quería el divorcio, se lo concedería. Pero no bajo sus condiciones. Le haría pagar. Ambos. Isadora, esa víbora destructora de hogares, aprendería el precio de robar lo que no era suyo. Cuando Leo llegó a casa después de medianoche, parecía cansado pero satisfecho. Un ligero aroma del perfume de Isadora se aferraba a su abrigo. Alara, ¿por qué no te duermes todavía?, preguntó con fingida preocupación. Esperándote, dije con una voz extrañamente tranquila. Tonta, no tienes que esperarme. Afecta tu descanso. Se movió para abrazarme y lo esquivé. ¿Qué pasa? Frunció el ceño. Nada. Solo cansancio. Me levanté. Voy a ducharme primero. Bueno, entonces. No. Lo interrumpí. Quiero estar solo un rato. Se quedó atónito y asintió. Bueno, entonces descansa temprano. En la ducha me miré en el espejo empañado. ¿Qué me habían hecho 3 años de matrimonio? Piel opaca, figura deforme y ojos que habían perdido su brillo. Solo tenía 28 años, pero me sentía décadas mayor. Isadora era joven, vibrante, con una figura que ostentaba. Con razón Leo se había descarriado. Pero eso no era excusa. A partir de mañana cambiaría. Les haría ver a ambos lo que realmente significaba el arrepentimiento. A la mañana siguiente, después de que Leo se fuera a trabajar, me puse un traje elegante y profesional que no había usado en años y me tomé el tiempo de peinarme y maquillarme. Por primera vez en mucho tiempo, me parecía a Alara Vance, la prometedora arquitecta, no solo a Alara Torne, la esposa obediente. Mi destino era el bufete de abogados de Sebastian Croft, famoso por su crueldad y su alta tasa de éxito en divorcios. La oficina era pura elegancia y eficiencia, muy propia del hombre. Sebastian Croft era más joven de lo que imaginaba, probablemente de unos 30 y pocos años, con una mirada penetrante e inteligente y un aire de inquebrantable competencia. Señorita Vance, por favor, tome asiento, dijo con voz tranquila y mesurada. Señor Croft, me gustaría consultar sobre un divorcio, dije, yendo directo al grano. Le conté todo, el descubrimiento de pruebas anoche, los detalles de los últimos 3 años, las publicaciones en redes sociales, el control financiero. Escuchó atentamente tomando notas con expresión neutral. Señorita Vance, según su descripción, su esposo sí ha cometido una infidelidad conyugal, dijo finalmente. Pero para obtener la máxima ventaja, necesitamos pruebas más sólidas. ¿Qué tipo de pruebas? Registros de hotel, registros de chat, fotos íntimas, testimonios de testigos. Lo más convincente sería una grabación donde admitan la infidelidad y sus planes de divorcio. Explicó el proceso, la división de bienes, la casa, los coches, los ahorros, las acciones de la empresa. Era metódico, preciso, y su confianza fue un bálsamo para mis nervios destrozados. Primero, reúna pruebas. Segundo, proteja sus derechos. No firmes nada, concluyó. Entiendo. Aquí tienes mi tarjeta. Contáctame cuando quieras. Al entregármelo, nuestros dedos se rozaron. Su mano estaba cálida, un marcado contraste con la eternamente fría de Leo. Al salir del bufete sentí una extraña mezcla de terror y euforia. El frente de batalla estaba trazado. Mi siguiente destino era un investigador privado, un hombre llamado señor Doyle. Los asuntos profesionales requieren profesionales. Señorita Vance, enviaremos a alguien para que siga a su esposo y documente sus actividades. Podemos proporcionar fotos, vídeos y grabaciones en una semana, prometió el señor Doyle. El costo fue considerable, pero acepté sin dudarlo. Era una inversión en mi futuro.
Esa noche, cuando Leo me envió un mensaje diciendo que trabajaría hasta tarde otra vez, le respondí con una simple comprensión: bueno, concéntrate en tu trabajo. Le sorprendió mi falta de protesta. Bien. Que pensara que por fin estaba siendo obediente. Después de que se fue, le envié un mensaje al señor Doyle. Se fue de casa. Empieza a seguirlo ahora. El partido había comenzado. La espera era lo más difícil. Caminaba de un lado a otro por mi impecable sala de estar, con cada tic-tac del reloj resonando en el silencio. Esta casa, que una vez fue mi santuario, ahora parecía una jaula de oro. Cada mueble, cada obra de arte, había sido elegida para proyectar una imagen de éxito. El éxito de Leo. Mis contribuciones eran invisibles, borradas como la carrera que había abandonado. Unas 2 horas después de que Leo se fuera, mi teléfono vibró. El señor Doyle. Una serie de fotos inundaron mi pantalla. La primera era de Leo e Isadora entrando de la mano en el opulento vestíbulo del Hotel Granger. La segunda los mostraba abrazados apasionadamente junto al ascensor. La tercera era de Isadora, con la cabeza echada hacia atrás riendo, aferrada a su brazo. Eran descarados, despreocupados, claramente sin temer las consecuencias. ¿Por qué lo harían? Leo creía que yo estaba completamente a ciegas. La cuarta foto fue el golpe de gracia. Tomada desde lejos a través de un hueco en las cortinas de una habitación de hotel, se veían 2 siluetas entrelazadas. Apagué el teléfono con el estómago revuelto. Eso fue suficiente. Era prueba más que suficiente de su romance. A la 1 de la madrugada, Leo regresó. La misma satisfacción agotada se reflejaba en su rostro. Una mirada que ahora reconocí como la consecuencia de su tiempo con ella. ¿Por qué no te duermes todavía? Hizo la misma pregunta que la noche anterior. No puedo dormir, dije, observándolo atentamente. El trabajo era agotador. ¿Qué proyecto?, insistí, queriendo oír la mentira. Un acuerdo de inversión. No entenderías los detalles. La condescendencia familiar había vuelto. No lo entenderías. Siempre me había hablado así, como si mi intelecto se hubiera desvanecido el día que dejé mi carrera en pausa. Mientras se duchaba, revisé rápidamente y con cautela el bolsillo de su abrigo. Mis dedos se cerraron sobre una fría tarjeta de plástico. Una tarjeta llave del Hotel Granger. Habitación 1208. Tomé una foto con el teléfono y lo guardé con el corazón latiéndome con fuerza. Otra pieza del rompecabezas. Desde el baño, por encima del sonido del agua corriendo, oí su voz apagada. Cariño, ya estoy en casa. Yo también te extraño. Seguimos mañana. Buenas noches. Le estaba dando las buenas noches. Su esposa, sentada en la habitación de al lado, ni siquiera merecía un simple «que duermas bien». El asco que sentí fue un peso sólido y frío en mi pecho. Tenía que apresurarme. Cuanto antes me librara de él, mejor. Al día siguiente, con una nueva y férrea determinación, fui a su empresa. Necesitaba ver su dinámica con mis propios ojos, para endurecer aún más mi corazón. La recepcionista me reconoció. Señora Thorne. Vengo a ver al señor Thorne. Solo pasaba por aquí, dije con una sonrisa fingida. Está reunido con la señora Isadora. Esperé en la sala, fingiendo leer una revista. Al poco rato se abrieron las puertas de la sala de reuniones. Leo e Isadora aparecieron, con las cabezas juntas, riendo. La mano de él se posó posesivamente en la parte baja de su espalda. En medio de la oficina. La audacia. Ahora las miradas de lástima de los empleados cobraban sentido. Todos lo sabían. Fui el último en enterarme. Alera, ¿qué te trae por aquí? La sonrisa de Leo era tensa, su mirada cautelosa. Solo quería traerte el almuerzo, dije, levantando el termo. Gracias, pero tengo una comida de negocios. Dáselo a Isadora, trabaja muchísimo, dijo, una broma cruel que solo él e Isadora entendían. Le sonreí. Isadora, pareces ocupada. Se sonrojó. Gracias, Alera. Pero estoy a dieta. Estoy bajando de peso.
Eso requiere control, dije. Mi voz es dulce, pero mi mirada es aguda. Pero las jóvenes deberían tener cuidado. No arruinen su salud por un hombre. Vi un destello de sorpresa en sus ojos antes de que lo disimulara. Me giré y mantuve la cabeza en alto. En el ascensor, la oí susurrarle. Leo, ¿crees que lo sabe? Ni hablar. No es tan lista. Las puertas del ascensor se cerraron ante sus palabras desdeñosas. No tan inteligente. Ya aprendería. Esa noche preparé una cena elaborada, interpretando mi papel de esposa devota. ¿Cuál es la ocasión?, preguntó Leo, sorprendido. Solo quería ser amable contigo, dije con dulzura. Dirigí la conversación hacia Isadora. ¿Cómo es su desempeño laboral? Bien. Diligente. No se está haciendo más joven. ¿Tiene novio? No me importa, dijo demasiado rápido. Como su jefe, debería importarte. ¿Quizás emparejarla con alguien? Mejor no. No sirvo para eso. Se metió la comida en la boca. Estoy lleno. Huyó a la sala. Mientras limpiaba, aproveché la oportunidad. El señor Doyle me había dado una grabadora en miniatura. Lo coloqué discretamente en la base de su vaso de agua favorito, sobre la mesa de centro. Después me senté a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. Se puso rígido. Leo, hace mucho que no hablamos. He estado ocupado. Lo siento. Está bien, dije, tomando su mano fría. Mientras esté en tu corazón, es suficiente. Su mano tembló. ¿Era culpa o solo aversión? Alera y empezó y se detuvo. ¿Qué? Nada. Simplemente siento que no te he estado tratando bien. Qué tontería, somos marido y mujer. Le besé la mejilla y retrocedió un poco. La confirmación fue tan dolorosa como necesaria. Inventó una excusa para ducharse. Su teléfono sonó sobre la mesa. El identificador de llamadas parpadeó. Izzy. ¡Qué íntimo! Gritó desde el baño. Alera, consíguemelo. Diles que estoy en la ducha. Esta era mi oportunidad. Cogí el teléfono. Hola. Hubo una pausa. Leo. Cariño. La voz de Isadora era empalagosa. Guardé silencio, dejándola cavar su propia tumba. Leo, ¿por qué no hablas? Soy yo, Alera. Respira hondo. Mi cuñada. Leo está en la ducha. ¿Puedo tomarle un mensaje? No. Solo. Reunión de mañana. Estaba confirmando. Ella tartamudeó. Llamando por trabajo tan tarde. Tu dedicación es impresionante. Dejé que el silencio se extendiera antes de terminar la llamada. Buenas noches, Isadora. Cuando Leo salió, le devolví el teléfono. Isadora llamó. Algo sobre confirmar la reunión de mañana. Su rostro se tensó. ¿Es diligente? Sí, lo es. Estuve de acuerdo. Pero como su jefe, deberías decirle que no trabaje hasta tan tarde. No lo es. Apropiado. Gruñó cogiendo su teléfono, sin duda para enviarle una explicación. Fingí quedarme dormida en el sofá. Efectivamente, a los 10 minutos se coló en el baño con su teléfono. La grabadora de su vaso lo grabaría todo. Oí su voz apagada. Cariño, eso estuvo cerca. Ella no sabe nada. Yo también te extraño. Te llamaré cuando esté dormida. Las piezas estaban encajando. La red de evidencia se estrechaba. Pronto sería lo suficientemente fuerte como para atrapar a la araña. La grabación del vaso de agua era nítida. Las promesas silenciosas y tranquilizadoras de Leo a Isadora fueron una banda sonora condenatoria para mi matrimonio muerto. Le envié el archivo de audio a Sebastian Croft, un trofeo digital de mi primera cacería exitosa. Su respuesta fue rápida. Excelente. Esto establece un claro patrón de engaño. Estamos construyendo un caso sólido.
Esas palabras deberían haber sido una victoria. En cambio, se sintieron como ceniza en mi boca. Cada evidencia era un clavo más en el ataúd de la vida que creía tener. Yo era a la vez la viuda afligida y el sepulturero. A la mañana siguiente Leo se despertó más temprano de lo habitual. Lo observé desde mi sueño fingido mientras se peinaba con cuidado frente al espejo y se aplicaba la colonia cara que le había comprado para su último cumpleaños. Se pavoneaba para ella. Su actuación me puso los pelos de punta. ¿Tienes una reunión importante hoy?, pregunté con la voz aturdida por el sueño que no había conseguido. Saltó sobresaltado. Ah, sí. Un cliente muy importante. Necesito causar una buena impresión. Todavía no podía mirarme a los ojos cuando mentía. Ve a buscarlos, le dije animándolo aún más. Creo en ti. En cuanto la puerta se cerró tras él, hablé por teléfono con el señor Doyle. Está en marcha. Creo que podrían tener una cita. No los pierdas. En eso, señor Avance. Con la casa para mí solo, encendí mi computadora, la que llevaba 3 años acumulando polvo, y comencé el frío y clínico trabajo de hacer un inventario de nuestra vida. Nuestra vida en común. La casa estaba a nombre de ambos, aunque la entrada era suya. Sin embargo, la hipoteca se había pagado con nuestra cuenta conjunta, financiada en gran parte por mi presupuesto cuidadosamente gestionado y el trabajo de diseño freelance que aún había realizado durante el primer año. El coche estaba a su nombre, pero, una vez más, los pagos eran conjuntos. Cuentas de ahorro, carteras de inversión. Rastreé el rastro digital, mi mente de arquitecto organizando los datos en una hoja de cálculo incriminatoria. El mayor obstáculo era su empresa, Thorne & Baschens. Todas las acciones estaban a su nombre. Pero Sebastián confiaba en que, con pruebas de infidelidad, podría reclamar una parte como compensación por mis contribuciones indirectas. Durante 3 años había sido su coordinadora social no remunerada, su terapeuta, su chef residente y su sistema de apoyo emocional, todo ello mientras renunciaba a mi propio camino. El tribunal podría ponerle precio a eso, y Sebastián tenía la intención de que fuera alto. Mi teléfono vibró al mediodía. Señor Doyle. Más fotos. Leo e Isadora en un exclusivo restaurante frente al mar, brindando con sus copas de champán. ¿Qué celebraban? ¿Mi inminente fallecimiento? Otra foto lo mostraba dándole una fresa, con una mirada íntima. Una punzada de dolor, inesperada y aguda, me atravesó. Al principio, solía hacer eso conmigo. Me miraba con tanta ternura. Ahora sabía que era solo una actuación, un acto de cariño ensayado que podía transmitir a cualquier actriz principal. El recuerdo antes preciado, ahora estaba manchado, feo. Abrí mis mensajes a Sebastián. Tenemos la mayoría de las pruebas. ¿Cuándo podemos hablar a fondo de los detalles del divorcio? Su respuesta fue inmediata. ¿Hoy a las 3 de la tarde? Perfecto, susurré a la sala vacía. Era hora de dejar de recopilar información y empezar a planear la invasión. A las 3 en punto entré en la oficina de Sebastián Croft. Esta vez no era una mujer destrozada que buscaba ayuda. Era una clienta, una socia en esta campaña. Me vestí como correspondía. Un elegante vestido azul marino, el pelo recogido en un moño severo pero elegante. Señorita Vance, se ve. Bueno, comentó Sebastián con un tono de sincero agradecimiento en la voz mientras se levantaba para saludarme. Gracias, señor Croft. Me siento concentrado. Exhibí mis pruebas en su escritorio como un general presentando planes de batalla. Las fotos del hotel y el restaurante, la grabación de audio, la captura de pantalla de la tarjeta llave del hotel, el registro de sus flirteos en redes sociales. Examinó cada pieza con el ceño fruncido en señal de concentración. Esto es sustancial. Más que suficiente para demostrar la infidelidad. Finalmente levantó la vista con la mirada seria. Pero tengo que preguntar una vez más. ¿Estás segura de que quieres el divorcio? Legalmente podrías exigirle que rompiera lazos y se dedicara a su matrimonio. La pregunta flotaba en el aire. ¿Podría? ¿Podría vivir con un hombre cuyas caricias me ponían los pelos de punta, de cuyas palabras ahora dudaría? El fantasma de la vida que había deseado se apagó y se extinguió.
Estoy seguro. No tiene sentido. Asintió con un destello de respeto en los ojos. Entonces hablemos de tus exigencias. Expuse mis condiciones con voz firme. Quiero la casa. Subdivisión 70/30 de los ahorros a mi favor y el 10% de las acciones de su empresa. Sebastián silbó levemente. La casa y los ahorros son alcanzables. Las acciones serán el campo de batalla. Pero él se inclinó hacia adelante con esta evidencia. Podemos luchar por el máximo. Hizo trampa. El tribunal no lo verá con buenos ojos. Explicó el proceso y presentó la solicitud de descubrimiento de pruebas. El juicio podría durar meses, pero no te preocupes. Dijo con voz tranquila y segura. Estaré contigo en cada paso del camino. Al salir de su oficina, sentí que me había quitado un peso de encima. Tenía un plan general para esa noche. El mensaje de Leo que trabajaba hasta tarde fue más superficial que nunca. Le di mi respuesta más comprensiva hasta la fecha. Su sorpresa era palpable incluso a través del mensaje. Estaba tan sumido en su propio engaño que mi obediencia le pareció una victoria. No sabía que el cordero que creía llevar al matadero era un lobo con piel de oveja. Esperé hasta oír su llave en la cerradura a la 1 de la madrugada. Estaba sentado en la oscuridad, con una sola lámpara iluminando mi lugar en el sofá. Alara, ¿por qué estás sentada en la oscuridad?, preguntó con una falsa y cansada preocupación en la voz. Tenemos que hablar, Leo, dije con voz tranquila pero clara. Se le heló la mitad del abrigo. Pude ver el pánico en sus ojos. ¿Era esto el fin? ¿Por fin iba a confrontarlo? Se sentó rígido en el sillón frente a mí, lo más lejos que pudo. ¿Qué tienes en mente?, preguntó con cautela. Respiré hondo, reuniendo toda mi ser. Dejé caer los hombros, me tembló la voz. Se trata de nosotros, Leo. Siento que nos estamos distanciando. Se relajó visiblemente. Era territorio familiar. La esposa necesitada buscando consuelo. Nuestras personalidades, nuestros intereses, son tan diferentes ahora. Seguí tejiendo sus futuras mentiras. ¿No lo sientes? Aprovechó la oportunidad que le ofrecí. He estado presintiéndolo, Alara. Me alegra que lo hayas mencionado. Creo que ya no somos compatibles. Abrí los ojos de par en par, dejando que brillaran con lágrimas contenidas. ¿Qué dices? Alara, dijo con la voz llena de fingida tristeza. Creo que deberíamos divorciarnos. La palabra quedó suspendida en el aire y le ofrecí la actuación de mi vida. Dejé que una lágrima me corriera por la mejilla. Me puse de pie con el cuerpo temblando de sorpresa. ¿Un desdivorcio? Rewi. ¿Qué hice mal? No eres tú, soy yo, recitó la clásica frase de cobardía. No soy apto para el matrimonio. Necesito libertad. Corrí hacia él y le agarré las manos. Estaban flácidas y frías en las mías. Solo llevamos casados 3 años. Podemos trabajar en esto. Podemos ir a terapia. Leo, te amo. Vertí todo el dolor genuino que me había causado en esas palabras, pero las transformé en una súplica, no en una acusación. Leía, los sentimientos no se pueden forzar. Apartó las manos como si mi tacto le quemara. Ya lo he decidido. ¿Hay alguien más?, susurré tendiendo la trampa final. No, lo negó demasiado rápido. Es que no somos compatibles. Me tapé la cara con las manos, mientras mis hombros temblaban por el llanto. Por favor, Leo, tomémonos un descanso. Una separación. No lo hagas tan precipitadamente. Alera, se acabó. Su voz era firme, definitiva. Se levantó y me miró mientras me desplomaba en el sofá. Contactaré con un abogado mañana para iniciar el proceso. Entró en la habitación y lo oí sacar una maleta del armario. Me quedé en el sofá, la imagen de la devastación. En su interior, se dibujaba una sonrisa fría y dura. Había mordido el anzuelo. Había iniciado el divorcio creyéndose en control total. Pensó que estaba destrozado. Pensó que estaba derrotado. Salió con una maleta llena.
Me alojaré en un hotel. Te llamaré cuando el abogado tenga los papeles. Lo miré con la cara llena de lágrimas. Leo, ¿de verdad no hay ninguna posibilidad? No, Alera, dijo con una voz desprovista de calidez. Tienes que aprender a soltar. Pero te amo, susurré con un sabor a veneno en las palabras. El amor debe ser mutuo, dijo con palabras despiadadas. Como ya no te amo, tu amor es solo una carga. Y con eso se fue. La puerta se cerró con un clic, y el sonido resonó en la casa silenciosa y demasiado perfecta. Esperé contando hasta 100. Luego me levanté lentamente, me sequé las lágrimas y caminé hacia la ventana. Vi su coche salir de la entrada y desaparecer en la noche. La función había terminado. El verdadero trabajo estaba a punto de comenzar. Cogí el teléfono y llamé a Sebastián Croft. Se ha ido, dije con voz limpia y firme, sin rastro alguno de la esposa histérica. Él inició el divorcio tal como esperábamos. Perfecto. La voz de Sebastián sonaba tranquila, estratégica. Ahora tenemos la ventaja. Cuando su abogado nos contacta, nos hacemos los tontos. Estás devastado. Te resistes. Te obligaron a hacer esto. Entendido. Y Alara añadió, empieza a mover tus documentos importantes y objetos de valor a un lugar seguro por si acaso decide meterse en líos. Miré alrededor de la casa que pronto sería mía. No te preocupes, Sebastián. Ya le llevo 2 pasos de ventaja. Al colgar, sentí una oleada de poder. La loba se había despojado de su piel de oveja. La caza había comenzado y Leo Thorne ya no era el cazador. Él era la presa. La mañana después de que Leo se fuera, el silencio en la casa era una presencia física. No era el silencio solitario del abandono. Era el silencio potente y cargado del escenario antes de que se levantara el telón. Preparé una taza de café y me puse a trabajar. Siguiendo el consejo de Sebastián, comencé un inventario y reubicación metódicos. Mis joyas, las pocas piezas de valor que heredé de mi abuela, fueron a parar a una caja de seguridad que abrí esa misma tarde. Reuní todos los documentos importantes, escrituras de propiedad, nuestro certificado de matrimonio, extractos bancarios, pólizas de seguro, e hice copias digitales, guardando los originales en una caja fuerte cerrada. Era un cirujano, extrayendo con cuidado los órganos vitales de este matrimonio moribundo. Mi hallazgo más significativo provino del fondo del armario del despacho de Leo, un archivador cerrado con llave al que nunca le había prestado mucha atención. Tras una búsqueda desesperada en los cajones de su escritorio, encontré una pequeña llave pegada con cinta adhesiva en la parte inferior. Dentro había documentos de la empresa, estados financieros, estructuras de capital y proyecciones para nuevos proyectos. Mi corazón latía con fuerza mientras fotografiaba cada página. Este era el plano de su reino y ahora tenía los planos en mis manos. Le envié las imágenes a Sebastián. Son de Thorne y Nevaschens. ¿Son útiles? Su respuesta fue rápida. Excelente. Haré que un contable forense los revise. Esto podría revelar activos ocultos. El costo ronda los $20,000, pero es una inversión que vale la pena. Hazlo, respondí sin dudarlo. Gastaría hasta el último centavo de mis ahorros para asegurarme de que pagara sus deudas. Mientras organizaba mi portafolio de diseño, sonó mi teléfono. Un número desconocido. Respiré hondo para tranquilizarme y respondí, listo para hacer mi parte. ¿Puedo hablar con la señora Alara Vance?, preguntó una voz educada y profesional. Hablando. Soy el abogado David Miller, representante del señor Leo Thorne. Me comunico con usted para hablar sobre asuntos de divorcio. Habían liberado a los perros. Hice que mi voz sonara débil y agotada. Hola, señor Miller. Señora Vance, el señor Thorne espera que podamos resolver esto amistosamente, para evitarle sufrimientos innecesarios a ambas partes. Yo no quiero el divorcio, susurré sentando las bases. Solo llevamos casados 3 años. Tiene que haber una manera de solucionar esto. Entiendo que es difícil, dijo Miller con tono taimado y condescendiente. Pero a veces una ruptura definitiva es la mejor solución. El señor Thorne está dispuesto a hacer concesiones.
La casa puede ser suya. Pueden dividir los ahorros al 50%. Y está dispuesto a ofrecer $500.000 adicionales como compensación por la angustia emocional. Casi me río. 500.000. Después de todo lo que me hizo pasar. Después de lo que valía. Me estaban insultando. Yo no quiero el dinero, balbuceé, añadiendo más dolor. Solo quiero mi matrimonio. Señor Vance, por favor, sea razonable. Son condiciones generosas. Necesito tiempo para pensar, dije con voz temblorosa. Todo esto es tan repentino. Fight, necesito procesarlo. Muy bien. Te doy 3 días. 3 días. Perfecto. Ese fue el tiempo que necesité para que Sebastián presentara la demanda. Recibirían una citación judicial, no un acuerdo firmado. Le conté la conversación a Sebastián. Me ofrecieron la casa, la mitad de los ahorros y una indemnización de $500.000. Eso es un insulto, dijo sin dudarlo. Con nuestras pruebas puedes exigir mucho más. Aquí tienes nuestra contraoferta, la casa, el coche, una división 70-30 de los ahorros y el 10% de las acciones de la empresa. Escuchar el término pronunciado con tanta audacia me emocionó. Fue audaz. Era justo lo que se merecía. ¿Cuánta confianza tenemos? Más del 80%. Nuestras pruebas son abrumadoras. La noche siguiente, mientras revisaba el informe preliminar del contador forense, que insinuaba cierta contabilidad creativa en el negocio de Leo, vibró mi teléfono. Era el señor Doyle. Nuevo desarrollo. Thorne está transfiriendo activos. Trasladó una suma considerable a una cuenta en el extranjero. Adjunté fotos de él en el banco y los registros de la transferencia. Me quedé sin aliento. Esto era todo. La prueba irrefutable. Transferir bienes para ocultarlos antes de un divorcio era un delito grave. Le envié todo a Sebastián inmediatamente. Está escondiendo dinero. Perfecto, respondió Sebastián. Podemos solicitar al tribunal que congele sus cuentas. Nos está haciendo el juego. Al día siguiente recibí la llamada que estaba esperando del juzgado. Mi demanda de divorcio se había presentado oficialmente. La batalla ya era pública. Sentí una oleada de satisfacción. Las piezas de ajedrez estaban todas en su lugar y Leo seguía jugando a las damas. Siguiendo la estrategia de Sebastián, le envié a Leo un mensaje cuidadosamente redactado. Leo, he estado pensando. Ahora veo que realmente no somos compatibles. He decidido aceptar el divorcio. Pero espero que puedas darme tiempo para aclarar mis emociones. 1 semana. Su respuesta fue casi instantánea. Gracias por su comprensión. 1 semana está bien. Pensó que me estaba desmoronando. Pensó que su libertad estaba a 1 semana de distancia. No tenía ni idea de que esa misma semana le entregarían unos documentos que destrozarían su arrogante mundo. El día que me entregaron la citación judicial, sostuve el grueso sobre en mis manos, con mi nombre impreso junto a las palabras demandante. Se sentía sólido. Lo firmé, luego le tomé una foto a la citación de Leo y se la envié. Leo, te llegó una citación judicial. ¿Cuándo te conviene recogerla? El teléfono sonó menos de 1 minuto después. ¿Qué citación?, ladró con la confusión y la ira en conflicto en su voz. La citación de divorcio, dije, manteniendo un tono deliberadamente ligero, casi ingenuo. El tribunal nos notificó para asistir a una audiencia. ¿Qué?, rugió. ¿Me demandaste? Bueno, el abogado dijo que así es más formal, respondí, fingiendo confusión. ¿Hay algún problema? Alara Vance, ¿por qué presentarías una demanda? Acordamos llegar a un acuerdo. Pero no estoy satisfecha con los términos que propuso tu abogado, dije, con la voz ligeramente endurecida. Creo que es más justo que el tribunal decida. Podía oír su respiración agitada al otro lado. Has perdido la cabeza. ¿Sabes lo que significa esto? Esto será público. Mi reputación. Dije, la imagen de la inocencia. Bueno, siempre puedes retirar la demanda.
Si aceptas mis condiciones, desisto del caso. ¿Cuáles son tus condiciones?, preguntó en voz peligrosamente baja. Se las expliqué clara y fríamente. La casa. Divide los ahorros al 70% y al 30%. Y el 10% de las acciones de tu empresa. El silencio al otro lado era profundo. Cuando por fin habló, su voz era un susurro venenoso. Alara, ¿me estás robando? El 10% de mis acciones vale millones. ¿Qué te hace pensar que te lo mereces? 3 años de mi vida, Leo, respondí sin pretensiones. 3 años apoyándote, renunciando a mi carrera por ti. No creas que no entiendo nada. Has cambiado. Tartamudeó como si me viera por primera vez. Sí, lo he hecho. Dije con una sonrisa fría. Ya no soy la mujercita a la que puedes manipular. Vuelvo a casa. Hablaremos cara a cara. Colgué antes de que pudiera responder. Sabía que vendría furioso y furioso. Y yo estaría esperando, lista para mostrarle cuánto había aprendido su despistada esposa. Los 30 minutos que tardó Leo en llegar se me hicieron eternos y una sola y brusca inspiración. No caminé de un lado a otro. No me retorcí las manos. Me senté tranquilamente en el sofá, el que había elegido por sus líneas limpias y su comodidad, un trocito de mí en esta casa que él nunca había notado. Había tendido mi trampa con la paciencia de una araña, y ahora la mosca zumbaba directamente a mi telaraña. La puerta principal se abrió de golpe, golpeando la pared con un crujido que delataba una furia desenfrenada. Leo se quedó en el umbral con el rostro como una nube de tormenta y el cabello, habitualmente impecable, despeinado. Parecía un hombre cuyo mundo cuidadosamente ordenado, se estaba inclinando repentina y violentamente sobre su eje. Alara Vance, ¿qué demonios crees que estás haciendo?, rugió, irrumpiendo en la sala y cerniéndose sobre mí. No me inmuté. Lo miré enfrentándome a su ira con una calma escalofriante. Me estoy asegurando de conseguir un acuerdo de divorcio justo, Leo. ¿Qué te parece? Un acuerdo justo. Hizo una mueca de desprecio, el desprecio que había oído en su oficina ahora dirigido directamente a mí. ¿Llamas justo extorsionar el 10% de mi empresa? Has perdido la cabeza. Lo llamo compensación, respondí con voz tranquila. Tomé la carpeta de la mesa de centro. Compensación por 3 años de trabajo no remunerado, por la carrera que abandoné, por el apoyo emocional que te brindé y que te permitió concentrarte por completo en construir tu imperio. Está todo detallado aquí. Puedes mirarlo. Me arrebató la carpeta de las manos, recorriendo las páginas con la mirada. Observé cómo su expresión pasaba de la furia a la incredulidad, y luego a un pálido y creciente horror. El documento era meticuloso. Enumeraba no solo las contribuciones monetarias, sino también el coste de oportunidad de mi carrera de arquitectura abandonada, el salario de mercado para un chef residente, un asistente personal y un terapeuta. Había calculado mi valor, y la cifra era asombrosa. Lo has calculado todo en dinero, susurró, y por un instante pareció perder la paciencia. ¿Por qué no lo haría? Me puse de pie, obligándolo a mirarme como a una igual, no como alguien a quien menospreciar. ¿Creías que mis esfuerzos eran gratis? ¿Que mi amor era un recurso ilimitado que podías explotar sin consecuencias? Pero estas son cosas que se supone que debe hacer un cónyuge, balbuceó, recurriendo a su patético y anticuado guión. Entonces engañar a tu esposa también es lo que se supone que debe hacer un esposo, pregunté, bajando la voz hasta un silencio sepulcral. Se quedó paralizado. Se le puso pálido por completo la cara. No sé de qué hablas. Tú no. Me acerqué un paso más con la mirada fija. Leo Thorne, ¿de verdad creías que estaba tan ciego? ¿Tan despistado? Tomé mi teléfono de la mesa. Con un par de toques, abrí la galería de fotos del señor Doyle y le acerqué la pantalla a la cara. La imagen en alta definición de él e Isadora, abrazados apasionadamente en el vestíbulo del hotel, llenó la pantalla. Sus ojos se abrieron de par en par y se quedó boquiabierto. Miró el teléfono, mi rostro y viceversa, como si no pudiera conciliar las dos imágenes, la esposa traicionada y el adversario frío y estratégico. Me hiciste seguir, susurró con la voz temblorosa entre conmoción y miedo.
Estaba protegiendo mis derechos, dije la frase ahora mi mantra. Pasé a la siguiente foto, los dos en el restaurante romántico, y luego a la de él dándole la fresa. No fuiste precisamente discreto, Leo. Fuiste arrogante. Te creías intocable. Se tambaleó hacia atrás, desplomándose en el sillón que había ocupado la noche que se fue. Parecía completamente derrotado, un cascarón vacío del hombre poderoso que había entrado minutos antes. ¿Cómo? ¿Cómo conseguiste esto?, preguntó finalmente con voz entrecortada. No importa, dije guardando el teléfono. Lo que importa es que ahora tienes dos opciones, puedes aceptar mis condiciones de buena gana o esperar a que el tribunal dicte sentencia. Y con esta evidencia de tu infidelidad, y sobre todo con la evidencia de que ocultabas bienes ilegalmente, dejé la sentencia en el aire, como una guillotina a punto de caer. Levantó la cabeza de golpe. ¿Qué bienes? La transferencia a la cuenta de las Islas Caimán, Leo. El que hiciste el jueves pasado. ¿De verdad creíste que podrías ocultarlo? El último vestigio de su resistencia se desmoronó. Escondió la cara entre las manos y dejó caer los hombros. Se quedó allí sentado un buen rato, el único sonido era el entrecortado aliento de su propia respiración. Me mantuve firme, el silencio mi arma más poderosa. Finalmente levantó la vista con los ojos enrojecidos y cansados. Necesito tiempo para pensarlo. Por supuesto, dije con tono magnánimo. Ahora tenía el control y ambos lo sabíamos. La cita para el juicio es el 15 del mes que viene. Tómate tu tiempo para pensarlo. Se puso de pie con movimientos como los de un anciano. Caminó hacia la puerta sin decir una palabra más, con la energía que había acumulado antes agotada. Elara, dijo deteniéndose con la mano en el pomo. No se giró. ¿Has cambiado de verdad? Sí, respondí con voz fría y clara en la habitación silenciosa. Ya no soy un tonto. La puerta se cerró con un clic, esta vez más suave. El ajuste de cuentas había terminado. Había mirado a mi traidor a los ojos y se había derrumbado. La victoria fue mía, pero me dejó un extraño sabor metálico en la boca, no de dulzura, sino de fría y dura irrevocabilidad. Llamé a Sebastián. Hecho está. Lo sabe todo. Las fotos, la transferencia de activos. Está destrozado. Bien. La voz de Sebastián sonaba tranquila y satisfecha. Probablemente intentará negociar, pero su posición es débil. Tenemos todas las de ganar. Al colgar, miré alrededor de la sala. Era la misma habitación, pero se sentía diferente. Las paredes ya no parecían cerrarse sobre mí. Las sentía como si fueran mías. La semana siguiente fue un estudio de tenso silencio. Leo no me contactó. Su abogado David Miller se mantuvo igualmente callado. Era la calma antes de la tormenta, la respiración contenida antes del salto final. Aproveché el tiempo para centrarme en mí misma en el futuro. Me reuní con Sebastián para ultimar nuestra estrategia legal y pasé los días inmersa en mi portafolio de diseño, reaprendiendo a usar software y esbozando nuevas ideas. El acto creativo fue un potente antídoto contra la destrucción de mi matrimonio. Fue en esa época que Isadora decidió dar el salto. Salía de mi barrio a hacer recados cuando la encontré esperándome en la entrada. Una visión de inocencia artificial con un vestido blanco vaporoso. Elara dijo con una voz frágil y ensayada. ¿Podemos hablar? Me detuve, cruzando los brazos. ¿Y Isadora? Tú y mi futuro exmarido. Se estremeció con los ojos llenos de lágrimas forzadas. Sé que sabes lo que pasó entre Leo y yo, pero nunca quise arruinar a tu familia. La audacia fue impresionante. Nunca fue tu intención. Entonces, ¿cómo llamarías acostarte con el marido de otra mujer? Un acto de caridad. Por favor, déjalo ir, suplicó tomándome la mano. Lo aparté antes de que pudiera tocarme. Es miserable. Se culpa a sí mismo todos los días. Solté una breve y áspera carcajada. Si se sintiera tan culpable, no seguiría involucrado contigo. Ahórrate la actuación, Isadora. Tu actuación es terrible. No es actuación. No.
Saqué mi teléfono y abrí la foto de Leo y la joven becaria en la cafetería. Una información que el señor Doyle había desenterrado y que yo había estado guardando para el momento oportuno. ¿Y cómo se llama esto? Le mostré la pantalla. Su rostro, cuidadosamente diseñado en una expresión de lastimoso remordimiento, se desvaneció en genuina conmoción y dolor. ¿Quién? ¿Quién es esa? La nueva becaria de su empresa. 20 años. Más joven. Más bonita. Hice una pausa, dejando que el cuchillo girara. Todos los hombres son iguales, Isadora. Siempre quieren el juguete más nuevo y brillante. Tú solo eras el modelo actual. Sus labios temblaron. No. Leo me ama. Prometió casarse conmigo. ¿Lo hizo?, pregunté con sarcasmo. Bueno, ya verás. A ver si se casa contigo o si te cambia por la siguiente. Me di la vuelta para irme, con el sabor amargo pero satisfactorio de la confrontación. Ella era solo otra víctima de su narcisismo, pero su complicidad voluntaria la despojó de mi compasión. Alara, espera, me gritó con la voz entrecortada. Por favor, haré lo que sea. Solo perdónalo. No miré atrás. Era demasiado joven, demasiado ingenua para comprender el defecto fundamental de un hombre como Leo Thorne. Era incapaz de amar a nadie más que a sí mismo. Llegó la fecha límite que le había dado a Leo. A las 7 de la tarde, faltando una hora, sonó el timbre. Lo vi por la mirilla. Parecía que no había dormido en días, con el traje arrugado y el rostro demacrado. Abrí la puerta. Leo. Pasó junto a mí y entró en la sala, con el fantasma de su antigua arrogancia completamente desaparecido. No esperó a que lo invitara a sentarse. Simplemente se desplomó en el sofá como si las piernas ya no pudieran sostenerlo. Alara. Empezó con la voz ronca. Hablemos. Estamos hablando, dije, permaneciendo de pie. Tienes media hora. Estoy de acuerdo con la mayoría de tus condiciones, dijo, causándole claramente dolor físico. La casa es tuya. Divide los ahorros al 70-30. Esperé sin decir nada. Tragó saliva con dificultad. Las acciones de la empresa. ¿Podríamos reducirlas un poco? El 10% es. Ni un punto menos, Leo, dije con voz de hierro. Ese es el precio de tu infidelidad. Ese es el precio de la traición. Guardó silencio un buen rato, cabizbajo. Podía ver la batalla interna que se desataba en sus rasgos. La arrogancia en pugna con la fría y dura realidad de su situación. Finalmente asintió con un gesto lento y derrotado. Estoy de acuerdo. Una oleada de puro triunfo me recorrió el cuerpo. Tenía uno. Me acerqué al escritorio y saqué el acuerdo de divorcio que Sebastián y yo habíamos preparado. Lo puse en la mesa de centro frente a él, junto con un bolígrafo. Fírmalo. Tomó el documento con las manos ligeramente temblorosas mientras leía los términos meticulosamente detallados. Esto es muy completo. No quiero más disputas, dije con frialdad. Tomó el bolígrafo. Por un momento lo sostuvo flotando sobre la línea de la firma. Entonces me miró con los ojos llenos de un extraño y vacío arrepentimiento. Oh, lo siento de verdad. La disculpa que venía ahora no valía nada. ¿Sirve de algo decir eso? Sé que no. Pero necesito decirlo. Nunca quise herirte tanto. No solo me lastimaste, Leo, dije interrumpiéndolo. Tu verdadero error fue subestimarme. Pensaste que era una mujer débil y fácil de intimidar que simplemente aceptaría tu traición. No respondió a eso. Simplemente bajó la cabeza y firmó en la línea que ponía fin a nuestro matrimonio. El rasgueo del bolígrafo era el único sonido en la habitación. Me devolvió el documento sintiéndose completamente perdido. Listo, susurró. Bien, dije aceptando el acuerdo. Mañana haré que el abogado Croft retire la demanda. Abogado Croft, repitió, levantando la cabeza de golpe. Su abogado es Sebastián Croft. Sí. ¿Por qué? Una sonrisa amarga y cómplice se dibujó en sus labios. Sebastián Croft.
Dicen que es el mejor abogado de divorcios de la ciudad. Pero nunca ha perdido un caso. Me miró con un respeto nuevo y reticente. ¿Cuándo te volviste tan capaz? Desde el momento en que me traicionaste, respondí. Asintió lentamente como si finalmente comprendiera la magnitud de su error de cálculo. Se levantó para irse, pero se detuvo. Eyera, ¿podemos seguir siendo amigos? Miré al hombre que había destrozado mi corazón y mi confianza, que había planeado desecharme como si fuera cosa del pasado. Ya no quedaba odio, solo una inmensa y vacía indiferencia. No, Leo, dije con voz firme pero sin malicia. Ya no hay relación entre nosotros. Será mejor que no nos volvamos a ver. Un destello de dolor cruzó su rostro, pero lo aceptó. Caminó hacia la puerta, pero lo detuve una última vez. Espera, ¿qué vas a hacer con Isadora? Se giró con una mirada de profundo cansancio en los ojos. Guardó silencio un largo momento. No, dijo finalmente. No lo haré. Después de todo esto me doy cuenta de que no tenía ni idea de lo que era el amor. Creía que la amaba, pero era solo novedad. ¿Así que te arrepientes? Sí, admitió con la voz apenas un susurro. Pero es demasiado tarde, ¿no? Sí, dije la palabra definitiva y absoluta. Es demasiado tarde. Lo vi alejarse, su figura engullida por la noche. La puerta se cerró y por primera vez, sentí que era un verdadero final, no solo una interrupción. La última jugada se había llevado a cabo y yo había conseguido mi victoria. El tablero estaba despejado. Era hora de construir un nuevo juego. El silencio que se apoderó de la casa tras la marcha de Leo fue diferente esta vez. No era el silencio tenso y expectante de las últimas semanas, ni el eco hueco de su partida inicial. Era una quietud limpia y apacible. Era mía. Cogí el teléfono con los dedos firmes. El mensaje para Sebastián era simple. Listo. Aceptó todos los términos. Su respuesta fue casi inmediata: felicidades. Presentaré la solicitud de desistimiento ante el tribunal mañana a primera hora. Deberías estar orgulloso de ti mismo. ¿Orgulloso? Miré a mi alrededor, al espacio por el que había luchado y ganado. La emoción era más compleja que el orgullo. Era un alivio profundo, que llegaba hasta los huesos. Mezclado con el emocionante temblor de estar al borde de un precipicio, listo para saltar a lo desconocido. Gracias por todo, Sebastián. ¿Cuándo podemos vernos para celebrar? Escribí la invitación en negrita, incluso para mí. Su respuesta fue más lenta esta vez. ¿Celebrar? Claro. ¿Qué tal mañana por la noche? Conozco un lugar. Una sonrisa se dibujó en mis labios. Perfecto. Al día siguiente la maquinaria legal se puso en marcha. Sebastián se encargó de retirar la demanda. Y comenzó el proceso formal de transferencia de los activos. La casa era oficialmente mía. Los fondos se transferirían en un mes. Era libre. Más que eso, estaba seguro. Esa noche me preparé con mucho cuidado. Elegí un vestido verde esmeralda intenso que realzaba mis ojos y me recordaba la fuerza y el crecimiento. Sebastián me recogió y me llevó a un restaurante pequeño e íntimo con iluminación tenue y paredes llenas de libros. Era un lugar inteligente y acogedor, muy propio de él. Elara, felicidades por recuperar tu libertad, dijo, alzando una copa de vino. Choqué mi copa con la suya. Gracias por tu ayuda, Sebastián. No podría haberlo hecho sin ti. Esto fue todo gracias a ti, dijo con una mirada sincera. Yo solo proporcioné el marco legal. Tu fuerza y estrategia nos dieron la victoria. Hablamos con fluidez y la conversación fluyó de los aspectos legales del divorcio a nuestras vidas después de él. Le hablé de mi pasión por la arquitectura, de los sueños que había postergado. Escuchó de verdad, sus preguntas fueron perspicaces, su ánimo fue genuino. Sebastián, dije, animado por el vino y la calidez de la noche. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Por supuesto. ¿Has visto a la peor gente en tu trabajo? ¿Qué clase de persona podría ganarse tu confianza? ¿Qué buscas?
No respondió de inmediato. Hizo girar el vino en su copa con expresión pensativa. Alguien inteligente. Independiente. Alguien con ideas propias y fuego propio. Levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos. Y lo más importante, alguien con el coraje de afrontar los retos de la vida y salir fortalecido. El aire entre nosotros cambió cargado de una repentina comprensión tácita. Mi teléfono vibró con fuerza sobre la mesa, rompiendo el instante. Era el señor Doyle. Lo siento, tengo que atender esto, dije con una pizca de fastidio. Señor Avance, la voz del señor Doyle sonó nítida al anunciar la noticia. Se separaron. Isadora salió de su apartamento esta tarde con su maleta. Parecía furiosa. Thorne ni siquiera la acompañó. Mi hombre lo vio por la ventana, sentado solo y bebiendo. Se me escapó un pequeño y agudo suspiro. Le conté la noticia a Sebastián. Esperábamos, dijo con tono neutral. Un hombre como Leo Thorne no asume responsabilidades. Usa a la gente. Pobre Isadora, murmuré con una leve e inesperada punzada de compasión por la chica que había sido ciega tan voluntariamente. Quienes dan lástima deben tener sus aspectos detestables, me recordó Sebastián con dulzura. Ella tomó sus decisiones. Tú, sin embargo, ahora te centras en tu futuro. Tenía razón. Después de cenar, me acompañó hasta mi puerta. El aire nocturno era fresco y limpio. Lo pasé genial esta noche, dije sintiendo lo que sentía. Yo también, respondió con las manos en los bolsillos. Alara, tengo una pregunta para ti. Hizo una pausa, con la mirada seria. ¿Estás lista para empezar una nueva relación? La franqueza de la pregunta me dejó sin aliento por un segundo. Lo miré a este hombre que había sido mi ancla en la tormenta, que era inteligente, amable y veía en mí la fuerza que Leo siempre había ignorado. No lo sé, respondí con sinceridad. Creo que aún necesito un poco más de tiempo. Asintió con expresión comprensiva, no decepcionada. Entiendo. Puedo esperar. No hay prisa. Me dedicó una suave sonrisa. Tómate todo el tiempo que necesites. Lo vi alejarse, su figura alta y segura contrastaba marcadamente con la postura derrotada de Leo. Mi corazón era un torbellino de emociones contradictorias. Este hombre ofrecía algo real, algo basado en el respeto, no en la posesión. De vuelta adentro me paré frente al espejo de cuerpo entero. La mujer que le devolvía la mirada era desconocida, pero completamente ella misma. Sus ojos, antes apagados por el dolor, ahora tenían una luz penetrante y perspicaz. Su postura era erguida y la barbilla levantada. Había sido puesta a prueba por el fuego y había salido no quemada, sino templada. Más fuerte. Estaba lista para amar de nuevo. No por necesidad, sino por decisión propia. Estaba dispuesta a amar a alguien que fuera su igual. Tomé el teléfono y le envié un mensaje a Sebastián. Todavía necesito algo de tiempo, pero quiero que sepas que conocerte ha sido una gran suerte. Su respuesta llegó un momento después. Soy la afortunada, Alara. Tómate tu tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Al leer esas palabras, sentí una profunda paz que me invadió. Tenía razón. Teníamos tiempo. Y yo, Alara Vance, por fin estaba lista para construir una nueva base, no para otra persona, sino para mí misma. Los 6 meses siguientes fueron un torbellino de actividad con propósito. El divorcio se formalizó sin contratiempos. Se transfirieron los bienes. La casa era total y completamente mía. Lo primero que hice fue contratar a un contratista y rediseñar la cocina, quitando el mármol frío y estéril que tanto le gustaba a Leo y reemplazándolo con madera recuperada cálida y azulejos coloridos. Fue un acto simbólico, reclamar el espacio como mío. Con el acuerdo financiero como una sólida red de seguridad, me concentré en mi carrera. Alquilé un estudio amplio y luminoso en el centro y lancé Vance Designs. El proyecto que Sebastián me había encomendado, la oficina técnica del señor Lin, fue un éxito rotundo. Su satisfacción me llevó a recibir recomendaciones, y pronto mi agenda se llenó de clientes que apreciaban mi combinación de líneas limpias y modernas con espacios cálidos y acogedores.
Una noche, después de un largo pero gratificante día ultimando los planos de un hotel boutique, Sebastián pasó por mi estudio. Se apoyó en mi mesa de dibujo observándome mientras daba los últimos retoques. «Estás en tu salsa», observó con una sonrisa en la voz. «Lo estoy», dije mirándolo, mientras mi corazón daba un vuelco de alegría al verlo. «Siento como si volviera a casa». En los meses transcurridos desde mi divorcio, nuestra relación había evolucionado con una gracia lenta y natural. Había cenas, paseos y largas conversaciones que se alargaban hasta la madrugada. Era una relación de pareja. Él desafió mis ideas, apoyó mis ambiciones, y su presencia fue una fuerza constante y tranquilizadora en mi vida. Los fantasmas de mi matrimonio pasado no tenían poder aquí. «Es un diseño hermoso, Alara. Tienes un don de verdad». «Hablando de dones», dije, dejando el lápiz. «Tengo algo para ti». Lo llevé al fondo del estudio, donde había un objeto grande cubierto por una tela. Con un gesto dramático lo aparté. Era una maqueta arquitectónica detallada y a escala de una casa moderna de poca altura, enclavada en una ladera boscosa, con amplios ventanales que daban a un lago imaginario. Sebastián lo miró sin palabras. ¿Qué es esto? «Es un plano», dije en voz baja acercándome a él. «Para un futuro». «Nuestro futuro, quizás». «Lo diseñé para nosotros. Un lugar sin viejos fantasmas. Solo luz, madera y nuestra propia historia». Guardó silencio un largo instante, recorriendo con la mirada cada línea de la maqueta. Cuando finalmente se giró hacia mí, su expresión, desprovista de su habitual serenidad y lealtad, se llenó de una profunda emoción que me dejó sin aliento. «Alara», susurró, tomando mis manos entre las suyas. «Es lo más increíble que me han dado». «Es solo un concepto», dije, sintiéndome repentinamente tímida. «Una posibilidad». «Es una promesa», me corrigió con voz firme. Metió la mano en el bolsillo y sacó una cajita de terciopelo. Se me paró el corazón. Iba a hacer esto durante la cena, pero esto se siente más apropiado. Abrió la caja. En su interior no había un diamante ostentoso tradicional, sino un anillo único y elegante con una esmeralda central, flanqueada por diamantes baguette. Era fuerte, hermoso y absolutamente único. Justo como el futuro que estábamos construyendo. «Alara Vance», dijo mirándome fijamente. «Eres la mujer más fuerte, brillante y hermosa que he conocido. Te forjaste de las cenizas y te convertiste en una obra maestra. ¿Construirás una vida conmigo? ¿Te casarás conmigo?» Lágrimas de alegría pura y sencilla inundaron mis ojos. Esta no fue una propuesta surgida por obligación ni conveniencia. Fue una elección, una alianza, un proyecto compartido para toda la vida. Sí, susurré con la voz cargada de emoción. «Sí, Sebastián, lo haré». Me puso el anillo en el dedo. Encajaron a la perfección y me abrazaron con tanta fuerza que me sentí como en casa. Nos quedamos allí un buen rato en el estudio que había construido, rodeados de los planos de mi nueva vida, que ahora se habían fusionado maravillosamente con la suya. El día de nuestra boda no se parecía en nada a mi primera. Se celebró en un jardín soleado, lleno de risas genuinas y de la gente que nos apoyó de verdad. Llevaba un sencillo y elegante vestido color marfil que me hizo sentir yo misma. Y cuando caminé hacia Sebastián, quien me esperaba con lágrimas de felicidad en los ojos, no sentí sombras ni ecos del pasado. No era una simple figura temporal. No era una despistada. Era una Lara Croft, arquitecta, empresaria y ahora esposa de un hombre que veía mi fuerza no como una amenaza, sino como un don. Mientras pronunciábamos nuestros votos, miré a los invitados y vi al señor Lin, mis clientes, mis nuevos amigos. Y al fondo, de pie, solo y con aspecto de mayor, estaba Leo. Se había enterado de la boda por conocidos en común. No se acercó, solo me observó un instante, un recuerdo viviente del camino que había recorrido para llegar hasta aquí. Luego se dio la vuelta y desapareció. No sentí por él más que una pena distante y silenciosa. Sebastián me apretó la mano, devolviéndome la atención a él, al presente, a nuestro futuro. «Te amo», susurró. «Yo también te amo». El pasado era un libro cerrado. El futuro era una página en blanco y nosotros sosteníamos la pluma, listos para escribir nuestra historia juntos.
Una historia construida sobre los cimientos del respeto, la resiliencia y un amor ganado, no dado por sentado. El plano estaba completo y era más hermoso de lo que jamás podría haber imaginado. Fin.